cómo se hace un monstruo. En casa de la señora Lenel hacíamos reuniones al estilo francés todos los viernes. Ustedes seguramente conocerán la justa y merecida fama de su hermosa hija, Yvette, eximia escritora y vigorosa poetisa. Bueno, tan culta y distinguida como su hija, la señora Lenel era una diletante adorable. A sus encantos agregaba una franca y luminosa alegría que tuvo la rara virtud de hacer fraternizar a una docena de artistas, músicos, pintores y escultores, novelistas y poetas, y yo, que por esos años escribía con regular éxito para el teatro. Después de la excelente comida se tomaba café y los licores en el gran salón. Momentos más tarde se hacía música. Concurrían a nuestras reuniones una niña rubia de gran temperamento que tocaba el piano con raro virtuosismo, un anciano chelista y un violinista melenudo y flaco que murió hace 2 años mientras ofrecía un concierto famoso en el Acolian. Finalmente los poetas nos recitaban, y esto era lo único falso de las reuniones. Sin embargo, soportábamos con resignación sus declamaciones con tal de llegar cuanto antes al número de fondo, o sea, a las narraciones. Eran todas tan interesantes y amenas. Yo, naturalmente, hacía mis estudios y seleccionaba tipos. Confieso ahora que las reuniones de la señora Lenel me dieron, en más de una ocasión, material para mis producciones. Aquella noche los habituales narradores no estaban de vena y la sesión languidecía. Alberto Rudel intentó reanudar sus fantasías sobre la Patagonia, pero ante nuestra hostilidad se calló. Con esa perspicacia propia de las mujeres de mundo, la señora Lenel le dirigió una encantadora sonrisa a un joven de unos 28 años que por primera vez veía entre nosotros. Era un personaje vulgar en su insignificante apariencia, talle y cuello corto, gordo y redondo de cara. Tras los inquietos lentes montados en oro, saltaban rápidos y voraces sus ojillos pardos. ¿Por qué no nos cuenta alguna de sus impresiones y experiencias, señor Lando? Usted que ha viajado por el lejano oriente debe tener un seductor almacenamiento de anécdotas y aventuras. Se puso intensamente pálido y vi que detrás de ese cuerpo, torpe y blando, se debatía un espíritu vigoroso y extraño. Ni agradeció ni hizo honor a nuestra curiosidad. Los relatos de viajes están resultando clichés demasiado conocidos, señora. Anda tanto charlatán por ahí que todo lo lejano ha perdido por completo el interés. Lo exótico ha muerto, groseramente asesinado por la publicidad. Por lo que a mí respecta, me molesta sobremanera hablar de esas cosas. Lo único que me atrae es el estudio del espíritu, de sus gradaciones interiores y todo lo que con ese gran misterio que duerme en nosotros se relaciona. A pesar de todo, no los defraudaré por completo. Tengo un recuerdo juvenil. Quizás les interese a ustedes. Tenía yo 5 años. Me acuerdo muy bien de ese tiempo. En esa época me encantaba observar por largas horas el abigarrado y extraño mundo de la calle. Desde temprano me instalaba en uno de los anchos balcones de la casa de mis padres y allí permanecía hasta que las sirvientas venían a buscarme para almorzar o comer. Apenas terminaba con los alimentos, corría a reanudar mis observaciones. Un día me di cuenta que las maderas que formaban la estructura del balcón se habían desunido, dejando a la vista una pequeña hendidura. Con un cuchillo que sustraje del comedor saqué buena parte de la reseca masilla. Agrandé el agujero y noté con cierta satisfacción que era bastante profundo. El lápiz de mi pizarra sirvió para estas exploraciones. Me gustaba por esos años perseguir a las moscas. Les arrancaba la cabeza y luego las apretaba dentro de un papel blanco. Me habían dicho los criados que la sangre de esos pequeños seres formaba paisajes, calaveras y muchas otras cosas auguradoras. Y yo, claro está, quería conocerlo por venir por medio de estas extrañas manifestaciones. Ese mismo día, poco después de haber descubierto aquel profundo hoyo dentro de mis dominios, sorprendí a un insecto parecido a un mosco. Inmediatamente se me ocurrió una idea diabólica. Corté las alas al pobre insecto y lo arrojé a las pavorosas profundidades de mi abismo. Corrí luego a la cocina y le eché al prisionero una buena provisión de pan. Desde entonces, todas las tardes, al terminar el té, le llevaba pan, pasteles y dulces. El pobre mosco, días después, conocía ya todas mis actividades, esperaba sus provisiones y me observaba a través de la abertura con ojos dilatados y absortos. Así pasó un mes, hasta que opté por alimentarlo con moscas.
Al principio rehusó el plato, pero como yo no le suministraba ningún otro habituallamiento, incluso el agua, hubo de resolverse a comer. Y así lentamente lo convertí en un desesperado caníbal. Exacerbé sus nervios y vencí todos sus escrúpulos, hasta que lo convertí en un verdadero animal de presa. Su cuerpo se ensanchó, sus patas se robustecieron y sus mandíbulas fueron tan poderosas que en un segundo trituraba entre sus dientes a sus débiles y cobardes víctimas. Cuando lo noté apto para la lucha, le arrojé moscos de gran tamaño. En un instante los destrozaba y los devoraba ante mi intensa alegría. Finalmente le eché un moscardón formidable que le compré por unos centavos a un vendedor de diarios y revistas que era mi amigo. La lucha fue emocionante, pero al cabo de pocos segundos mi pequeño amigo lo deshizo. Esa fue la primera vez que lo sentí gruñir de satisfacción. A todo esto crecía cada vez más, hasta tener el volumen de una pequeña rata. Se tornó agresivo y provocador. Cuando no le arrojaba un buen puñado de moscas, trataba de salir de su prisión, lanzándose a dentelladas en contra de la dura madera. Un día noté un súbito cambio en su carácter. Se tornó más amable y atrayente. No dudo ahora de sus aviesas intenciones, mas en esos años no me di cuenta de nada. Me invadió una extraordinaria alegría al verlo tan amigo. Corrí por un cuchillo y ensanché la abertura haciendo poderosos esfuerzos. Tuve que destrozar una tabla casi entera. Pero cuando traté de tomarlo me dio una dentellada y se ocultó velozmente en uno de los rincones del salón. Antes que se perdiera por completo en la oscuridad, pude verlo y su aspecto me aterrorizó. Sus alas habían desaparecido. En cambio tenía especies de tentáculos que se elevaban amenazadores sobre su cuerpo duro y rígido, cubierto ahora por un erizado pelaje. La fuerza de su mirada era fulgurante y brillaban sus ojos en la oscuridad en forma tenebrosa y diabólica. No habían transcurrido 3 días desde la huida del prisionero cuando una mañana, después de una terrible noche, no pude levantarme. Me sentía aniquilado, deshecho. Una extraña enfermedad dominaba mi cuerpo. Tenía fiebre alta y la debilidad más extrema impedía todo movimiento. Mis padres se impresionaron terriblemente. Mandaron buscar médicos y enfermeros y por varios días pasé en constante observación. Finalmente, los facultativos declararon que no tenía nada, salvo una explicable debilidad. Volví a pasar solo las noches y volví a empeorarme. Día a día me sentía más débil y más decaído. Era apenas una sombra de lo que había sido. Enflaquecido, amarillo, mi cuerpo era solo un armazón de huesos. Y, en esta forma, llegó la noche terrible. Estaba desvelado. Serían las 2 de la madrugada. Una sombra, imprecisa y audaz, rayó la pared. El silencio era completo. De pronto sentí que algo subió a mi cama y empezó a caminar, cauto y receloso, hacia mi cara. Quise gritar o moverme, pero todo esfuerzo resultó inútil. Mi garganta, contraída, no pudo emitir el menor sonido. Aquello era una cosa gris, repulsiva, con largos pelos erizados sobre el lomo. En mi delirio vi que se agrandaba, que se inflaba hasta tocar el techo, y después abría la boca enorme, roja, hacia la cual me precipité sin poderlo remediar. En un segundo de lucidez vi que aquello seguía avanzando hasta tocar mi sien derecha. Sentí una cosa húmeda que se adhería a la epidermis y después un ligero pinchazo. La sangre tibia empezó a correr libremente mientras el monstruo la bebía gozosamente. Estuve a punto de desmayarme. El corazón saltaba dentro del pecho, hasta que por fin, haciendo un esfuerzo supremo, pude mover la mano derecha y llevarla lentamente hacia la sangrante herida. La bestia la vio avanzar y se preparó para su defensa. Apenas la tuvo cerca, se lanzó con poderoso empuje en contra de mis torpes y agarrotados dedos. Uno crujió al primer choque. El agudo dolor hizo que me incorporara. Un aullido se escapó de mis labios. Mis padres y los sirvientes lucharon denodadamente con aquel pequeño monstruo. Luchó por su existencia hasta que lo hicieron pedazos. A mi padre le mordió un pie y a una empleada le desgarró una pierna. Yo perdí 2 dedos, el índice y el anular de esta mano, y me habría devorado entero en justa venganza por sus alas rotas.